que Bitcoin viene a ser una tijera de podar, porque me permite a mí, ciudadano, obligar al gobernante, y esto lo estoy sacando ahora de la cabeza, no sé dónde vino, pero de algún modo es así, porque si yo todavía tengo el poder de no darle la plata al que está en gobierno para hacer lo que se le da la gana, me va a permitir restringir el despilfarro que muchas veces incurren. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Generación Bitcoin. Hoy estamos nuevamente con mi amigo Adam Duboe, especialista en Bitcoin, el hombre que sabe. Y me trajo una historia esta semana, me dijo, che, conozco una persona que seguramente conoces de otros ámbitos y que no sé si sabés qué es Bitcoiner, me dijo. Yo le dije, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Cómo estás, Adam? ¿Qué haces, Rodis? ¿Cómo estás? Un placer estar de nuevo acá. Y sí, y no cualquier Bitcoiner, sino que uno de los pilares de una de las comunidades Bitcoiner acá en Buenos Aires. Y ya sin más preámbulos, así no perdemos tiempo con introducciones inútiles, vamos a darle la bienvenida a Jimena Sanos de Pinto, Bitcoiner, creadora de Bolsillo Argento, que ahora nos va a estar contando con qué se trata. Jime, ¿cómo estás? Bien, es de Tesanos Pinto, pero es lo mismo, no importa. ¿Qué dije yo? Tesanos de Pinto. Ah, perdón. No, Perfecto. no importa. Jimena de Con Tesanos que diga Pinto. Jimena hoy es suficiente. Ponele. Muy bien, ando muy bien, muy contenta, muy contenta con la vida, con todas las cosas que me ha dado, conocer gente como vos y como Rodis también, de dos distintos lugares, así que me siento muy cómoda acá con ustedes. Déjame decir Bien. algo primero, que es de dónde la conocemos de diferentes lugares con Adam. Yo a Jimena es célebre tal vez en algún punto para mucha gente porque es la vecina del piso de arriba de Cristina Kirchner, de esa esquina que se convirtió en un momento en un lugar de mucha concentración política, que es la esquina de Juncal y Uruguay, donde estuvo su casa de toda la vida de Jimena, y que en un momento se convirtió en un lugar de mucha concentración política y la conocimos mediáticamente como la vecina de Cristina. Entonces cuando Adam me dice, che, Jimena es Bitcoiner, dije, me estás jodiendo, yo la conozco a Jimena. Bueno, digo, me parece un personaje espectacular, una persona ideal para conversar, porque además tiene un bagaje político interesante. Este programa busca un poco buscarle el gen y la forma de pensar a los bitcoiners, ¿no? Si hay la cuestión política detrás de la libertad y todo lo que engloba Bitcoin. Entonces me parecía que una persona súper compleja y interesante para conversar de este tema. Muchas gracias, Rodri. Me pongo colorada, vale. Nosotros siempre tenemos una primera pregunta, para romper el hielo, que es, ¿cómo fue tu primer acercamiento a Bitcoin? ¿Cuándo lo conociste y cómo lo conociste? Conocí el Bitcoin en 2011, en mi casa. Se acerca mi hijo, que en ese momento tenía 15 años y que hacía unos jueguitos, unas cosas en internet, y se acerca con el white paper a mostrarme, mamá, vení, mirá esto. Y lo empiezo a leer. O sea, lo que yo recuerdo es cuando lo empecé a leer era como, me está jodiendo. O sea, era un no entender la cosa, no entender el paso a paso que planteaban, pero sí entender esa sensación de ¡pum! Rotas cadenas, ¿no? Que no más señoriaje, no más nadie que te pise la cabeza. Esa fue mi sensación, como una cosa intuitiva. Y la verdad que, bueno, ahí me enganché en Bitcoin.org, me bajé un programa para minar, me bajé el programa para minar, perdón. Intenté un montón de cosas, creo que ahí ya estaban con las tarjetas, estas graficadoras, necesitabas esas tarjetas graficadoras como para tener suficiente velocidad de cómputo. Y después traté de encontrar en Buenos Aires gente que estuviera en esas cosas y no, nada, fue una cosa, seguí bastante tiempo, hace como 3 o 4 años encontré una billetera del 2013. Andás a ver si tiene algo, ¿no? Pero bueno, ahí Claro, quedó. ¿vacía o...? ¿Cómo? Yo imagino que está vacía, porque viste, siempre miran lo mismo. O sea, vos no podés saber por el tamaño del archivo si la billetera tiene algo, así que, y no me acuerdo ninguna clave, me hice una lista de claves, pregunté en todas partes, recurrí a un montón de gente, pero bueno, sigue ahí. Y si está ahí, tiene que seguir ahí. La verdad que yo no me puedo quejar, tengo una vida cómoda.
puedo prescindir de todos los bitcoins que hubiera minado hipotéticamente por allá y entonces, cosa que dudo. La cosa es que ahí quedó el bitcoin como perdido, como, bueno, una cosa que uno quiere conocer y nada. Y yo alquilaba departamentos a turistas y en el 2016 viene un chico que él se llamaba Digital Nomad. Se llamaba Digital Nomad y eso me enteré porque un día estábamos conversando, creo que recién había llegado, y me pondieron una lapicera que tenía esas de 4 colores, esas Bic de 4 colores, y me decía, ay, qué linda la lapicera, y toma, te la regalo. Y me dice, no, no, gracias, yo ya tengo todas mis cosas. Y lo miro como, ¿verdad? Es una lapicera. No, porque yo viajo por todo el mundo, soy como un nómade y en mi valija tengo una lista de 100 cosas. Entonces, si yo te recibo una lapicera, tengo que sacarme algo de encima. Ok, mira. dije, no te doy la lapicera, pero empecé a entender ese concepto de una gente como un poco nerd, un poco extraña, que tiene sus propias reglas. Y en un momento, no sé cómo fue, sí, en un momento cómo fue, no, yo siempre preguntona, ¿y qué haces? ¿Y qué te dedicas? ¿Y qué te trae a Buenos Aires? Entonces me dijo, yo me dedico a una cosa que es un poco rara, que se llama Bitcoin. Y dije, oh my God, that was what I'm looking for. Y bueno, y ahí lo agarré, vení para acá, lo invité a almorzar y nada, le pedí que me explicara, me hizo bajar la wallet Mycelium, me fue explicando lo de las 12 palabras que ya estaban para ese entonces, y después con el tema de cómo comprarlo, me habló de los exchanges, y ahí yo conocí Bitstamp como uno de los exchanges, creo que habían otros, pero el que más confianza me inspiró en ese momento fue Bitstamp, y después también Coinbase. Me enganché con Coinbase porque tenía un amigo en Estados Unidos a quien yo le mandaba la plata de PayPal del Airbnb y él me compraba ahí y me mandaba. Así que le tuve que enseñar a él también y todo. Y ahí arranqué. En el febrero de 2016 el Bitcoin estaba a $800. Ese año ya después se fue como a 2.300, si mal no recuerdo, y bueno, es un viaje de ida. Una vez que entras en eso, empecé como a querer conocer más, y ahí entré en Bitcoin. Ahora, no, ahora nos vamos a meter en ese viaje, ese viaje por la madriguera de Bitcoin. ¿Cuánto tiempo pasó entre que conociste el white paper y después pasó esto que te encontraste en el 2016? 5 años. 5 años. Y en ese interín simplemente estaba la idea que existía Bitcoin, pero era algo que nada, que no lo seguías tan de cerca. A ver, lo seguí bastante de cerca 2011, 2012 y 2013, supongo, porque si no, esa billetera no hubiera existido, pero fue tan frustrante, ¿me entendés? Es como, te dicen que tenés la llave, tenés una llave de la felicidad y no encontrás la puerta. Bueno, es como que tengo la llave, ¿y qué hago con esta llave? Entonces, más sí, dejar la llave en el cajón. Y me pasó eso en 2016, aparece este chico, mira, esa llave se usa acá. Y ahí fue. Y Claro, vos se abrieron las puertas. antes de conocer Bitcoin, ¿ya tenías alguna idea? ¿Te habías puesto a pensar sobre el dinero, la naturaleza del dinero? ¿Por qué usamos estos papelitos? ¿O fue Bitcoin el que un poco te hizo hacer un clic sobre este tema? No, ni siquiera me lo puse a pensar como dinero, Adam, honestamente. Fue como esa iluminación que me vino del universo. Esto es la libertad, esto es la libertad del individuo, ¿no? Se acabaron los señores, se acabaron los dueños del poder. Esta fue la sensación que tuve siempre. El tema del dinero, honestamente, me empecé a interiorizar bastante más en el 2020, cuando ya volví acá a mi casa, y, y empecé como a mirar afuera del balcón, porque yo tuve una vida bastante poco complicada de jovencita, pero después me casé, tuve 4 hijos, me dediqué a criarlos, yo siempre quise ser, como vos me decías, ¿qué querés ser mamá? Tipo Susanita, yo quiero ser mamá, entonces sé cocinar, sé recibir, me gusta esto de ser anfitriona y de ser el ama de casa. Realmente un oficio, una profesión que amé poder dedicarme. Entonces, en el 2020, en el 2015, yo me divorcié bastante en el 2007, pero después en el 2015 me volví a casar, y en el 2020 con la pandemia se hizo todo como una implosión de todo el matrimonio, y ahí me separé y me vine acá a mi casa de siempre. Yo me había ido del 2015 al 2020. Y cuando vuelvo acá, me encuentro con una situación, primero mi única hija, me había pedido ayuda y yo ya sabía que en agosto
se estaba yendo a fines de agosto, fines de agosto se estaba yendo a Estados Unidos a terminar su carrera para poder también jugar al hockey sobre césped. Y viene mi hijo más o menos por junio, que estaba estudiando medicina en ese momento, y me dice que cuando terminara de estudiar la carrera de medicina, él se iba a hacer la residencia en Irlanda, que tiene pasaporte irlandés. Fue en ese momento que a mí me agarró como un puta, se me van todos los pibes. El mayor es abogado, entonces yo nunca tuve ni esa sensación ni ese miedo. Este es abogado, hizo una maestría en Derecho Administrativo, es un tipo, es argentino y no se va a ir a ningún lado. Pero se iba la nena, Alfredo venía a decirme eso, lo tenía el otro más chiquito que estaba empezando el secundario, y yo decía, puta, si todos se van, él cuando termine el secundario se va a querer ir también. Me agarró como... Y la primera sensación que tuve con eso fue, la puta, si este país es tan poco acogedor que los expulsa, yo también soy responsable de no haber trabajado por algo mejor. Esa fue como decir, a ver, espera, hay un mundo afuera, tu casa está muy bien, todo muy bien, pero todo muy bien, ama de casa, pero ocurren cosas afuera e impactan en tu vida personal. Así que recién ahí fue como que tomé contacto real con el mundo exterior de verdad, empecé a interesarme en la política. Yo antes iba y votaba el menos malo, el que todos decían, el que más escuchaba. No me ocupaba mucho de los problemas del mundo, estaba muy enfocada en criar a mis hijos. Muy interesante este punto, Jimena, y quiero profundizarlo. ¿Cómo mirabas antes la política, antes de Bitcoin? Antes del 2020, algún grado de porque ahora formación en tu casa, tus padres? ¿Cómo era no, cero interés. En la nuestra, como veo que mucha gente, con mucha razón, además le doy mucha razón, de que no se metan en política, ocupándose de lo cotidiano, de cómo me va a mí, de tratar de votar al menos malo, y ese tipo de cosas. La verdad que no se implicaron en política. En mi casa no había implicancia política, en mi casa paterna no había implicancia política. Mis padres no estaban afiliados a ningún partido y eso no se conversaba. Mira. Entonces, me era ajeno, totalmente ajeno. Y cuando aparece Bitcoin en tu vida, ahí, ¿cómo cambia? Cuando apareció Bitcoin, yo sí, es verdad que empecé a tener un poco más de entrada con esta cosa del dinero, porque en 2017, yo esto que conté, que el que me introdujo al Bitcoin es un chico que me alquilaba departamentos, yo organizaba reuniones en casa con otra gente que también alquilaba departamentos, y así conocí a Jerónimo Ferrer, que es un bitcoiner importante también de esta misma comunidad, ¿no? Y hablando con Jerónimo, le digo, no, porque con el Bitcoin tenemos que hacer que la plata, una moneda de los argentinos, viste, que no nos rompan más las pelotas, porque en ese momento lo que hacían, vos tenías el dólar oficial a un precio y el dólar valía otro, creo que era de 9 a 14, una diferencia aberrante. Sí, con el cepo de Cristina. Sí, de Cristina. Y bueno, o no sé de cuál cepo era. Sí, bueno, pero es un cepo que después tuvo un breve lapso que no hubo cepo, pero después volvió. Pero sí, fue el cepo que arrancó en 2011, ¿no, Adam? 2011, 2012. Sí, fue seguramente ese. O sea, lo veníamos sufriendo todos y eso. Yo le había encontrado la vuelta porque tenía amigos en Estados Unidos, le mandaba el PayPal y ellos me mandaban o con Western Union. Después aprendí también que podíamos comprar con local bitcoins. O sea, fuimos buscando distintas alternativas para evitar esta metida en la mano, la metida de mano en el bolsillo que muchas veces hacen los gobiernos argentinos descaradamente. Entonces, con esa tesitura le dije a Jero, tenemos que conseguir la moneda de los argentinos. Y Jero me dijo, money on chain. Y yo dije, ¿qué? Y bueno, me llevó a una reunión ahí de IOP Labs, que no sé si se llamaba IOP Labs ya, por Canning y Córdoba, y lo escuché a Diego hablar de Rustock y hablar de money on chain, y supongo que estaría en Manu, no lo registré en ese momento, pero sí me acuerdo que salí como diciendo, bien, acá tenemos la solución los argentinos. Un poco desde el lugar también, ¿no? Yo argentino, yo me ocupo de tener mi solución, de salvarme yo, y el resto no me importa tanto, no los miro tanto. Hoy sí entiendo que si no nos salvamos todos, nos hundimos a la vez. Jime, vos, a diferencia, a ver, yo creo que una cosa que cuando uno escucha a los bitcoiners hablar, siempre
se hace mucho énfasis en la parte económica y el impacto económico que puede Y la tener especulación. Bitcoin en el... ¿Cómo? Y la especulación, sobre todo. Claro, sí, eso desde ya. De hecho, eso ya lo dejo a un lado en el precio y si es momento de comprar o de vender. Pero si salimos de esa parte, también vemos digamos, el impacto directo que tiene Bitcoin en la economía y se habla de cómo le puede sacar el poder de señoreaje a los bancos centrales, que es algo que a vos te escucho siempre, siempre mucho decir, pero vos particularmente también vas mucho por el lado de la política. Vos ves Bitcoin también como una herramienta, no solo como una herramienta, sino como un modelo para llevar adelante en la política, ¿no? Lo veo como una herramienta. Bitcoin es un protocolo. Si nosotros entendemos al Bitcoin como un protocolo que nos permite utilizar el mejor sistema de información enfocado a la producción, ¿no? Porque el dinero, o sea, ahí que empecé a enterarme un poco más del dinero, leí cosas como El origen del dinero de Munger, que es excelente, la desnacionalización del dinero de Hayek. Empecé a entender que el dinero es un sistema de información. Básicamente me permiten un instrumento papel, esto es una servilleta, pero si fuera un billete, acá es como una nota de crédito contra cualquiera en la sociedad que me acepte, pues si yo me voy con un peso a Estados Unidos, ni de papel higiénico me serviría, pero en Buenos Aires un billete de 1.000 pesos me alcanza en el kiosco para comprarme un Marroc. Entonces, funciona como un instrumento que informa el crédito que yo tengo en la sociedad cuando yo le hago la tradición, se lo entrego al kiosquero. O sea, yo ya no tengo más ese crédito porque lo consumí en un Marroc. Y el kiosquero se queda con los 1.000 pesos y lo usa después en lo que quiera. Entonces, en el sistema capitalista, que buscamos siempre meter menos recursos para obtener mayores ganancias, el dinero cumple un rol importantísimo porque informa a quien está haciendo algo bien que lo siga haciendo, que está bien porque yo se lo compro. Yo le compro esta taza al señor que la está haciendo en China y entonces el señor chino recibe más pedidos para las tazas. Básicamente, desde ese lugar entendí al dinero como un sistema de información. Y ese sistema de información en Bitcoin ya llegó al grado de abstracción donde son unos y ceros. Y cuando vos tenés algo escrito en un protocolo informático, que son unos y ceros, por lo general, porque también hay modo de hacer trampa, lo que estás teniendo es una ley medio universal que aplica a cualquiera. El WhatsApp es el mismo para Trump, para vos, para mí, para el chico que está en la calle, para cualquiera. Es un protocolo, el abecedario, todos usamos el mismo abecedario. Este es el concepto de un protocolo universal. Y entonces el Bitcoin como protocolo lo que ofrece es que ya no necesitamos esta autoridad central para decir, bueno, este papel vale 1.000 y en realidad que lo importante no es que ellos digan que este papel vale 1.000, es que lo que no puedan hacer es que de repente ahora tu papel de 1.000 vale 500, que es lo que suelen hacer, y en la Argentina el ejercicio de ese despojo es abusivo y es sistemático. Por eso creo que los argentinos entendimos tan rápido el Bitcoin para esta cosa del resguardo de valor. Y en realidad, una vez que vos ya tenés la propiedad del dinero, cuando vos ya sos dueño de tu dinero y nadie puede venir y mientras lo tenés en el bolsillo, y ahora, ¿sabés qué? Tu plata vale la mitad porque yo me llevo el resto, que me indigna mucho. Cuando vos ya sos dueño, cuando vos podés saberte dueño de la cosa y que nadie te meta la mano en el bolsillo, ahí empezás a poder planificar por las tuyas. Es como el punto de emancipación. Vos no te vas de la casa de tus padres hasta que no podés comprarte las cosas que a vos te gustan. Y no te decís, che, papá, ¿me das plata para comprar un pollo porque hoy quiero comer pollo? No, hoy comemos milanesas, dijo tu viejo. Bueno, vos comés milanesas. A menos que hayas empezado a laburar, decís, bueno, gracias, no como en casa. La emancipación es el tema. Es una herramienta que nos permite emanciparnos. Es hiper profundo la reflexión, Jimena. ¿Y cómo crees que, cómo impactó el Bitcoin en tus hijos? Ellos, el que te trajo por primera vez el white paper de Satoshi,
¿Hoy qué es? ¿Es un bitcoiner a la par tuya? ¿Cómo No, siguió ellos? ¿Cómo siguieron ellos? no. Alfredo es médico. La verdad que Alfredo es médico y se fue por otro lado y el Bitcoin sí lo tiene presente y ahorra en Bitcoin. Eso desde ya, el abogado no le dio nunca bola y el más chico todavía ni se mete. Pero mi hija Eugenia, que tiene 25 años y terminó de la carrera de Relaciones Internacionales y un máster en realidad en ciencia, en innovación y tecnología el año pasado en Estados Unidos, este año consiguió trabajo y está trabajando en un instituto que se llama Bitcoin Policy Institute, que es muy interesante porque ellos hacen conferencias que tienen un éxito y apuntan a hablar con senadores y diputados, o sea, están en Washington y están operando en ese tipo de gente haciendo conferencias, explicando, o sea, conversaciones. Ya hicieron, yo les conozco 2 summits de esos, con una gran concurrencia de gente y expositores muy interesantes como Ardino es el de Tether, y después hay una senadora que es Bitcoiner también y que expuso. Así que mi Cynthia hija Eugenia Loomis. está totalmente Cynthia metida Loomis. en eso. Cynthia Loomis, que es célebre en Estados Unidos por ser la senadora, la congresista bitcoiner, ¿no? Ella. Mirá si yo paso a ser la congresista Bitcoiner de Argentina, o sea, la versión sudamericana, Contá siempre todos los eso. sudacos copiando. Contanos un poco eso. Vas a ser, sos candidata, estás disputando legalmente una candidatura a senadora. Esto va a salir la semana que viene. No sé hasta cuándo el plazo. No, va a salir hoy. Esto sale hoy mismo. Bueno, Miércoles 20 de agosto de 2025. Contanos un poco, actualizarnos un poco el tema este. ¿cómo es el tema? En realidad con esto de los protocolos, otro protocolo que en la Argentina está totalmente tomado, porque el protocolo precisa, lo bueno de Bitcoin es que es un protocolo que nadie lo puede violentar, porque es unos y ceros, si vos no seguís las reglas, te quedás afuera y te quedás sin Bitcoin. Eso es la parte más maravillosa que tiene Bitcoin. Pero muchos otros protocolos, como las leyes, como el Código Penal, el Código Procesal, todas esas cosas, precisan de la buena fe de quien lo aplica, porque interpretar una ley, bueno, pero esto dice así, pero más o menos así. Y acá en Argentina, la ley de partidos políticos, que busca que los afiliados o que la gente pueda elegir a sus referentes y de ahí se armen las listas de candidatos para las elecciones generales, ha sido tergiversada y tomada y hoy día los partidos en realidad son máquinas, sellos de goma que sirven a los propósitos de quien llegó primero y lo armó. Pero en el 2021, Adam conoce el Partido Libertario, han habido muchos intentos por cambiar esto y hacer partidos más democráticos, con mejor participación de los afiliados, y en el 2021 se armó un partido Republicanos Unidos en Cava, que nació con una carta orgánica hermosa, donde 30 convencionales elegidos directamente y después 15 convencionales que surgen de los jefes de la comuna, conforman esta convención que es el órgano de gobierno del partido. Pero bueno, siempre están los vivos de siempre que logran cambiar las cosas y desgraciadamente los vivos de siempre tienen un aliado, o no sé si aliado es la palabra, pero del otro lado tienen a gente que no está con esta hambre de emanciparse, con este hambre de decir las cosas, con esta convicción de que somos nosotros los que hacemos las leyes. Somos los ciudadanos los que vamos a construir la república, porque la república se empuja desde los juicios, las denuncias, las interpelaciones, de ahí se termina de armar. La ley es como muy abstracta y no tiene sus reglamentaciones. En la medida que va bajando y se topa con todo lo que ocurre en lo cotidiano, se van reformulando un montón de cosas y se van adaptando y se generan un poco las cosas administrativas que terminan con estos protocolos que son los que finalmente se aplican. Entonces, volviendo al protocolo porque me perdí un poquito, a veces me pierdo. En los partidos políticos, entonces, tenemos una carta orgánica en Republicanos Unidos que a la larga es un protocolo bastante claro en algunas cosas, pero no lo suficientemente explícito o tan a prueba de hackers. Y ocurrió que el partido fue cooptado por una línea interna que sigue a López Murphy. El año pasado hicieron una elección donde solo 200 afiliados votaron y se quedaron con toda la autoridad del partido. Y este año, que tenían que llamar a elecciones internas para los cargos electivos, no llamaron nada y decidieron hacer una alianza. Una alianza se llama Alianza Potencia.
en donde están el Partido UNIR, Partido Republicano, Partido Demócrata, uno que se llama Partido del Movimiento y Republicanos Unidos. Y bueno, gracias a toda la informática y la tecnología, toda la información del partido, el acta constitutiva de la alianza, está disponible en la web y cualquier ciudadano se registra y puede acceder y ver el expediente. Entonces, ya no importó si desde Republicanos Unidos no nos mandaron mail, no publicaron en la web, no respondieron nuestras preguntas concretas. Señores, queremos saber esto de la alianza, ¿cómo podemos hacer para presentarnos como candidatos? La respuesta fue, no sabe, no contesta, te ignoro, me importa tres pepinos, vos no tenés nada que hacer, vos no tenés vela en este entierro, básicamente. A pesar de eso, y gracias a la tecnología, pudimos acceder al expediente a esa acta constitutiva. Y siguiendo el reglamento, cumplimos con eso, y esta vez, por experiencias anteriores, nos acercamos con un escribano, y el escribano dio fe de todos los pasos que nosotros cumplimos. Entonces, cuando la Alianza Potencia presenta sus listas y nosotros no aparecemos y no habían llamado a elecciones antes y no nos habían convocado y no nos dijeron nada, nos presentamos en el juzgado y dijimos, señores, esperen, estos señores presentan esa lista, pero a nosotros esto no nos dieron bola. Y bueno, estamos en esa instancia y la verdad que es muy alentadora porque se abrió un incidente separado. Eso significa que por lo menos desde el juzgado entienden que nuestro planteo tiene sustento. Y sería senadora, candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por la Ciudad de Buenos Aires, exactamente, en la Alianza Potencia acá. Quiero poner un poco de contexto para los que nos están escuchando desde otras partes o nos están escuchando en otro momento, que estamos en la previa acá en Argentina de las elecciones legislativas de medio término, y todo esto ocurre en ese marco que, claro, uno los puede ver como protocolos, como vos decías, Jime, pero son protocolos muy, muy endebles a que estén constantemente cambiando las reglas del juego y, como vos decías, ¿no?, que dependen de la buena voluntad de los que aplican las normas y no de normas objetivas o de mecanismos que puedan permitirte verificar que se van a aplicar esas normas. Sí, porque son protocolos hechos en lenguaje natural. El código procesal, que es una cosa, cómo se aplican las leyes, está hecho en lenguaje natural, no está hecho en unos y ceros, como los protocolos digitales. Los protocolos digitales están escritos en lenguajes unívocos. O haces esto o haces esto, cualquier otra cosa, esto o esto, no me importa cualquier otra cosa. No tenés otro camino. Eso es lo maravilloso de la computación, ¿no? De las plataformas digitales también, que hay un recurso importantísimo ahí para trabajar. Y la blockchain y todas esas cosas pueden traer mucha mayor transparencia, esta cosa más unívoca. ¿Esto es así o es así? No, más o menos se empieza a terminar. En esto, Jime, cuando hablas de las reglas, ¿no? De las leyes, entran en esto también las regulaciones, los decretos, todo lo legal, todo lo que circula alrededor de la Constitución misma, ¿no? ¿Cómo reflexiona tu cabeza, ¿no?, teniendo en cuenta el bagaje que tenés de Bitcoin, ¿no?, y a la hora de mirar la sociedad, ¿no?, y mirar cómo está arreglada la sociedad? ¿Qué pensás cuando decís, che, Bitcoin? Porque Bitcoin es como un hongo, ¿no?, que creció ahí y que funciona de manera diferente. Totalmente, porque me encanta esta imagen que trajiste del hongo. El hongo tiene toda una red miceliar abajo que se alimenta, y el hongo aparece cuando se dan las condiciones de temperatura, humedad y calor. O sea, temperatura y calor es lo mismo. Pero cuando se dan las condiciones ideales, el hongo brota. Pero hay toda una red abajo que lo está sosteniendo y alimentando, y están a la espera de eso. Y así fue como surgió Bitcoin, sí. Para mí es... hay dos lugares donde me gustaría conversar acá, del manifiesto Cypherpunk, pero lo quiero dejar para después. Y vos me estabas preguntando... ¿Cómo moldeó Bitcoin tu forma de ver el mundo o tu forma de ver el Estado? Claro. Es un poco como cuando mi mamá me dijo, vos así no vas a salir vestida, y yo le dije, no me importa, y salí. Me dio esa sensación que Bitcoin
lo que nos va a permitir realmente emanciparnos del señoriaje, ¿no? Y sobre todo cambiar un poco de estar subordinados a la autoridad del Estado, pero no estar sometidos a los caprichos del tirano. Básicamente eso es lo que me parece que Bitcoin y todos los protocolos que podemos armar después, porque no es solamente, Bitcoin es para el sistema de información para el dinero, pero después hay muchas cosas que hoy día están en el Estado, el tema de la identidad, el KYC, ¿no? Esto de la Self-Sovereign Identity, donde revelo el dato que es pertinente al funcionario de turno, no tengo que darle toda mi información o presentar toda la escritura al administrador del consorcio, o sea, empezar volvemos ahí al manifiesto Cypherpunk, volvemos a lo que originó el Bitcoin. Y en realidad la proclama de ese momento es: cuidado porque el Estado viene para tenerte a vos a su merced. Van a ir por toda la información, van a saber cada movimiento que haces. Y entonces ahí es donde como ciudadano, como individuo, es mi responsabilidad de ver mi privacidad y mi intimidad. Y ese es un poco el planteo que también hacía Hayek en sus reflexiones y ensayos políticos, ¿no? Decía que el Estado, si bien se autorregula o tienen esta separación del Estado en tres poderes, uno controla al otro y controla al otro, entre los tres nos aplastan al individuo si nosotros no empezamos a buscar un modo de restringir el acceso que ellos tienen o la merced que ellos ejercen sobre nosotros. El manifiesto Cypherpunk, ¿qué dice? El manifiesto Cypherpunk, Adam lo puede decir mucho mejor que yo porque lo conoce mejor. Pero básicamente lo que nos dice, la síntesis es esta: mirá, el ser libre es un ejercicio y lo tenés que hacer vos, y tenés que defenderte de un Estado que cada vez se entromete más en los asuntos particulares de la gente. O sea, la función del Estado es coercionar al individuo para que cumpla con los protocolos vigentes, con la Constitución, las reglas. El Estado es eso, es: chicos, se portan bien porque si no, los pongo presos, los expulso, lo que fuera. O que los de afuera no nos invadan porque si no los matamos. El Estado está para eso, para ejercer coerción. Después hay un montón de otras cosas accesorias que, ya que tenemos esa organización centralizada, los individuos acordamos, y ahí es donde salen los más minimalistas, los menos minimalistas, que el Estado se ocupe de la educación y de dar una cierta igualdad de oportunidades a todos los que nacen en un mismo suelo. Empiezan a haber como diferentes gradientes. Pero la función del Estado es coercionar al individuo. Y lo que dice el manifiesto Cypherpunk es tu ejercicio, es tu responsabilidad que el Estado no te atropelle. Y es un poco esta frase, vuelvo, ¿no? Me voy a subordinar a la autoridad, pero no me voy a someter al capricho. Y para eso, el tener la libertad de que el dinero, que es lo que marca la potencia de hacer, o sea, yo puedo comprar una taza porque tengo la plata en el bolsillo, yo puedo irme de viaje porque puedo comprar un pasaje. Hay un montón de otros ámbitos de poder que escapan al dinero, pero en las transacciones, muchas de las en la vida cotidiana, muchas de nuestras libertades están vinculadas también al dinero y al poseer este dinero. Entonces, cuando seamos dueños absolutos, además del dinero, del circulante, lo que no va a poder ocurrir es que el soberano nos imponga sus caprichos. ¿Por qué? Porque van a tener que cumplir con los servicios que ellos prometieron en sus campañas. Yo voy a ocuparme de tal cosa, y cuando no se ocupan de tal cosa, no solamente les retiro mi voto, sino que además no les doy la plata para que lo hagan. Entonces se van a ver en figuritas. Deberían funcionar más como un administrador de consorcio, donde el tipo propone el plan y vamos viendo, y si el ascensor no está pintado como él dijo, no le pagamos las expensas o lo intimamos o lo que fuera, pero guardamos más control sobre las acciones que puede ejecutar el otro, que tiene nuestro mandato. ¿Se entendió? Sí, se entendió perfecto. De alguna manera estás diciendo que la base de muchísimos de nuestros derechos y de nuestra libertad, de alguna manera, es tener derechos de propiedad seguros, que no estén a la merced de la autoridad de turno, y de alguna forma Bitcoin lo que permite es esa certificación y esa seguridad sobre los derechos de propiedad sin depender del Estado. De alguna manera el Estado puede estar ahí, puede hacer lo que se le cante,
excepto entrar en el territorio de Bitcoin, porque para hacerlo debería secuestrar de alguna manera a los miles de nodos que están distribuidos alrededor del mundo. Y ni siquiera, porque secuestra todos esos miles y con que se pongan otro tren nuevo para la blockchain, ya está, te lo empiezo de vuelta. No hay camino afuera. Pero yo creo que acá el Estado, lo que pasa con Bitcoin es que el Estado va a estar como concentrado en las funciones de lo que debería hacer, que es custodiar el territorio y custodiar las leyes que nos ponemos de acuerdo los ciudadanos. Ahora, quería preguntarte si no te parece contradictorio el hecho de que Bitcoin de alguna manera adopta, y los bitcoiners, muchos bitcoiners, adoptamos una estrategia que sería una protesta pasiva ante esta situación que uno puede ver injusta o de abusos, que es básicamente yo opto por usar Bitcoin y de esa manera que el Estado haga lo que quiera, no se va a poder meter con mi Bitcoin. Y por otro lado... Pero no me parece que sí. Y por otro lado, bueno, tenés este proyecto de meterte en política, o mejor dicho, buscar un cargo como el de senador, y que eso sí se trata de una cuestión más activa. ¿Lo ves como que se puede hacer salir algo positivo de meterse en digamos, en el barro, como diría, en el barro de la política, como diría algún... Creo que el sistema imperante hoy no es de consenso, sino que es el que está, que es de las votaciones y las elecciones, y el que llega al poder lo ejerce. No hay un concepto de consenso. Es el imperio de las mayorías. Entonces, el sistema electivo está hecho todavía hoy que el 51% decide y te impone al otro 49% lo que se le dé la gana. Eso para empezar, o sea, tenemos que manejarnos con la realidad actual de hoy. Dentro de unos años no lo sé. Que Bitcoin propone que una utopía, que antes era esta cosa de que es todo en consenso, sea real, no significa que lo podamos ejercer ahora. Entonces, y los sistemas que están funcionando se cambian desde adentro. No te sirve romper el sistema y tirarlo porque por algo llegamos a este sistema y por algo progresamos en este sistema. Entonces, acá yo quiero traer otra cuestión ideológica que es muy de izquierda y de derecha. ¿Sos de izquierda o sos de derecha? Yo en esta cosa de izquierda y de derecha pongo a la izquierda en el origen, en el cero, un poco el sistema operativo familiar. En el sistema operativo de la familia, el que menos sabe, el que menos aporta, el que más demanda, el que más rompe las botas, es el que más atención recibe de toda la familia. Vos tenés un bebé, no te deja dormir, tenés que estar pendiente de cambiar el pañal, tenés que un montón de cosas, si están papá, mamá, la abuela, los tíos, todos, ay, mi amor, qué lío, ay, pobrecito, cómo llora. Entonces, en ese sistema operativo, el menos apto es el que más recibe. Del otro lado tenemos el sistema, el método de la naturaleza, que es muy cruel y que solamente sobrevive el que mejor se adapta. Entonces, si vos sos una vaca que está medio enferma y medio renga, el león te va a comer primero. Y después, además, que el león te coma y deja algunos restos, vienen los buitres y te terminan de picotear y con eso sanean el ecosistema y se preserva de que la vaca no empiece a infectarse y enferme a todas las otras vacas. Unas cosas. Es muy burdo lo que digo. Pero como para ponerlo en dos extremos bien claros. En uno, un individuo que depende totalmente de la asistencia externa, ¿no? Como el bebé en la panza, el bebé va flotando, chocho, va creciendo, dice como qué bueno que es esto, estoy calentito, floto, esto es un placer, pero hay una madre que en el cordón umbilical le da todos los recursos que necesita para que ese bebé crezca y se conforme. Ahora, del otro lado, imagínate cuando éramos los sapiens sapiens y estábamos en el medio de la cadena trófica, porque ni siquiera éramos los cazadores nosotros, íbamos, después de que los buitres se comían el resto de la vaca, nosotros íbamos, rompíamos el hueso y le chupábamos la médula. Y con eso también tuvimos la gran ventaja del desarrollo de nuestro cerebro y un montón de casualidades que se fueron dando. Entonces, en esta cosa del método de la naturaleza salvaje, donde sobrevive el que mejor se adapta y el otro que se jode y muera, hay como una cosa de la familia, pasás a eso y es como muy brutal, ¿no? Esta cosa, estas disquisiciones filosóficas, si el hombre es bueno, si el hombre es malo. El hombre somos las dos cosas, somos una biología y sobre ahí somos humanos, en nuestro lenguaje, ¿no? Aprendimos a construir, a hacer todas estas construcciones y estos entendimientos
que no tienen que ver, que ocurren acá en la corteza, el neocórtex y no en la amígdala, pero la amígdala sigue impulsando. Nuestro sistema simpático y parasimpático no le pregunta al neocórtex qué va a hacer, lo hace automáticamente y tiene un contacto mucho más directo con nuestro cuerpo. Entonces, si de repente hay un ruido espantoso, un estruendo terrible, por más que yo esté tranquila, mi cuerpo va a reaccionar con un miedo, con una alerta o con algo. Somos humanos en una biología animal. Y en ese ser humano, nosotros empezamos a entender, después de criar los hijos, que además nos conviene cuidar al prójimo, pero no porque seamos una raza superior que vamos a cuidar al prójimo. Hay un matemático muy interesante, Robert Axelrod, que tomó la teoría de los juegos y la llevó a una instancia más, con el dilema del prisionero, y propuso que ese dilema es permanente y no tiene fin. Entonces, al no tener fin, uno nunca sabe cuál va a ser la última jugada. Y eso hace que el juego cambie un montón. Y probó un montón de estrategias, ¿no? Comparó cuáles son las estrategias que más sirven, si colaborar o si no colaborar y sacar ventaja. Bueno, hicieron un montón de distintas estrategias y encontraron que la estrategia que más beneficios da la llamaron tit for tat, y es colaborar en una primera instancia. O sea, vos sos amable y entendés que el otro va a colaborar contigo. Si el otro no colabora, vos volvés a colaborar, sos indulgente, le perdonás, vuelvo a colaborar contigo y confío. Ahora, si el otro por segunda vez no colabora, en la tercera instancia yo te voy a los dientes, ¿viste? ¿No? O sea, sos reactivo. Que de algún modo esta cosa de Jesús, de da la otra mejilla y da la otra mejilla, es como que cuando sos educado en esa cultura, es como que no hay límite, y te das una mejilla y te das otra mejilla, y tenés la jeta así de que te dieron una cachetada atrás de otra, y vos decís, me parece que esto no camina. Y básicamente lo que dice Robert Axelrod es eso. Vos das la mejilla, después das la otra mejilla, pero solo dos. La tercera, una piña a los dientes y se acabó. Bueno, tengo unos muchachos trabajando acá al lado, chicos. Estás con mute, Rodis. Ahí está, estaba muteado. Está muy bien y es profundo, ¿no? Jimena tiene muchos recursos, muchas herramientas para explicar un poco la cabeza del Bitcoiner, y además es un gran ejemplo de cómo una persona que no sé si sos una mujer coqueta, si te puedo preguntar la edad, pero es una mujer que viene 58, Sí, que viene, 58. es una baby boomer, ¿no? Y son muy pocos los ejemplos de baby boomers bitcoiners, ¿no? Entonces viene de un mundo totalmente analógico, ¿no? y está sumergida totalmente en un mundo digital, ¿no? ¿Vos tenés la idea de que... Sí, ¿Cómo? perdón. No, a un No, punto a un tal. punto tal en el mundo digital que con esta pregunta que me había hecho Adam sobre cómo conjugo esto de postularme a senadora con esta cosa de la libertad y la emancipación. Porque no todo el mundo no todo el mundo quiere ser tan libre como puede, porque hay mucha comodidad cuando vos no sos libre, que te resuelven un montón de otras cosas por vos. Y además porque tampoco están las herramientas dadas en otras instancias para que la gente pueda opinar libremente y decir lo que quiere libremente. Eso es para mí la herramienta que está faltando en la sociedad para que la democracia realmente cobre forma y que no y poder abandonar estos partidos dedocráticos de alguien que te dice qué es lo que hay que hacer y todos nos vamos a seguir como si fuera un mesías. Claro. Ese naranja de la pared y esa obra de arte que está atrás que se lee Freedom, que antes se veía un poquito mejor, ahí está, que se lee Freedom, ¿tiene algo que ver con Bitcoin? Absolutamente, es un cuadro, es una intervención bitcoiner, porque el cuadro no lo hice yo, pero no sé, a ver si se ve, debiera alejarme. Me voy a mover un poquito, a ver si puedo. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. Hay una figura, como el pensador de Rodin, que está pisando algo, y bueno, el cuadro está hecho sobre un mapa y se empezó a romper. Y entonces yo le dibujé el Freedom y está lleno de stickers. Espera que esto tengo que desconectar el coso. A ver si se ven. Stickers Bitcoiners. Claro, son los stickers Bitcoiners que nos están mostrando. Y el mapa donde se va rompiendo, no sé si se ve, es como que sugiere que hay como un paraíso ahí atrás, ¿no? De toda esta cosa como gris y marrón.
que de algún modo toda esta burocracia porque a veces cuando los organismos crecen, ¿no? Y a la larga cualquier organización social está compuesta por personas y yo creo que toma los mismos defectos, es como las cosas se desordenan. Imagínate una planta, ¿me entendés? Necesitas podarla un poco para que fructifique mucho mejor. Entonces, creo que hay muchas cosas que tenemos que sacar afuera, no destruir todo el sistema, pero sí por ahí hacer un buen pruning de muchas cosas. Entiendo. Y Bitcoin es la tijera de podar. ¿Cómo? ¿Qué? Que Bitcoin viene a ser una tijera de podar, porque me permite a mí, ciudadano, obligar al gobernante, y esto lo estoy sacando ahora de la cabeza, no sé dónde vino, pero de algún modo es así, porque si yo todavía tengo el poder de no darle la plata al que está en gobierno para hacer lo que se le da la gana, me va a permitir restringir el despilfarro que muchas veces incurren, además del curro. ¿No? Olvídate, ponerle que fueran honestos y que no curren, que no afanen, que eso es una cosa muy propia de Argentina. Convirtieron el Estado en una máquina negra de afanar sin violencia. Pero ponerle que fueran honestos y que ellos creen que tienen mejores ideas, y en vez de dejar que la gente proponga sus ideas, ellos vienen con las ciudades de 15 minutos. ¡Pah! Te enchufo eso. No te dejo viajar porque vos ya viajaste 10 veces en el año. ¿No? Todas esas cosas ridículas que además cuestan un montón de plata pagado con el bolsillo del contribuyente. Me encantó la metáfora de Bitcoin como tijera de podar, porque aparte es una metáfora original, que ya he escuchado muchas metáforas de Bitcoin, la primera vez que la escucho está muy, muy interesante, Jimé. Y gracias. Así como, bueno, Bitcoin es una tijera de podar y de hecho fue una herramienta para vos que por lo que te escuchamos, evidentemente tuvo un impacto en la forma en la que ves el mundo. Quería preguntarte, para redondear esta hermosa charla, por un lado, y volver al punto inicial, ¿no? Al aspecto más personal, te quería hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué fue lo que de todos los elementos de Bitcoin, la minería, la escasez programada, el hecho de que sea peer-to-peer, el hecho de que sea incensurable, etcétera, qué característica fue la que más te llamó la atención en tu camino y en tu estudio de Bitcoin? Yo te voy a contar lo que más me atrae de Bitcoin y que es la fuente de mis ingresos, es la especulación. Porque el Bitcoin tiene una volatilidad que nunca se va a poder frenar. Y en realidad, en esa volatilidad que hay, yo la leo en las pantallas con bandas de Bollinger, con distintos tics de tiempo, en 20, 50, 100, y pongo como medias, o sea, y voy viendo como una especie de arroyo que refleja un poco el mismo comportamiento errático que tenían mis hijos adolescentes. Sí que suena ridículo lo que digo. Pero cuando estaban las reuniones de los chicos acá en casa, se armaban como distintos grupos, ¿no? Y de repente había como una ebullición, vos empezabas a sentir que en algún lugar había como y uno que se movía, y se movía uno y se movían los otros y se iban para todos, lo seguían, ¿no? Entonces como que estas corridas, este fear of missing out, este miedo a quedar afuera, es gutural, nos funciona desde acá, desde, ¿cómo se dice? La amígdala. Nos impulsa. Y hay que tomar mucho gobierno para cuando vos ves que está bajando, estás comprado y decís, yo no cambio porque sé que esto va a corregir y va a cambiar. Y ahí, en esa cosa de la especulación, lo que me gusta a mí es que en realidad es un juego de suma cero. Es el lugar donde yo puedo ser cruel en la naturaleza y sé que lo que yo estoy ganando es otro que lo está perdiendo, así como a mí cuando me tocó perder, otro se lo llevaba. Es medio dark lo que acabo de contar. Y en cuanto a aprendizajes, porque también escuchándote hablar, has incorporado un montón de conceptos a partir de Bitcoin y de protocolos descentralizados, los has incorporado en tu mapa conceptual. ¿Cuál fue el aprendizaje, la lección que más sentís que te enriqueció y que te enriqueció tu forma de ver las cosas? Básicamente esto de los nodos, ¿no? Adherir a la teoría de los nodos, donde la fuerza está en la distribución del poder.
O sea, vos vas a resistir el monopolio, porque la tendencia de cualquier organización es constituirse monopólica, es tomar como la raza humana, ¿me entendés? Pobló el planeta y hoy somos los dueños del planeta en todas partes, le guste a los veganos o no. A la larga dominamos el territorio y la tendencia siempre es esa, a ser el dominante. Y para evitar que el dominante abuse de su postura, los que no tenemos ni la avidez por concentrar el poder y que tampoco vamos a tener la posibilidad de alcanzar tanto poder para concentrarlo, porque tenés que tener una mentalidad muy especial, tenés que tener muy pocos escrúpulos para poder tomar ese vértice, para poder, o sea, ser ese líder, ¿me entendés? Que para ser maduro, tenés que tener 0 escrúpulos. O sea, qué sé yo, bueno. Entonces, la resistencia contra eso pasa porque los nodos nos avivemos que somos la malla que soporta todo. Y cuando vos ya sabés eso, no importa lo que te diga el otro, y es un poco lo que vos habías dicho en algún momento de la resistencia pasiva, ¿no? Que no es la rebelión, no es una rebelión pacífica, es una resistencia pasiva, es, mira, no me prendo en tu juego, yo no compito, yo compito en la cancha de tenis, yo compito en un torneo de bridge, yo compito en un exchange para ver si yo te gano la pulseada sobre anticipar los movimientos del Bitcoin. Pero en las relaciones humanas yo colaboro, no compito. Es como voy a esta cosa que proponía Axelrod. Es mejor, es la humanidad. Es como me acerco a Dios cuando soy más humana. Bien, bien, profundo. Es muy profunda fue esta conversación. Sí, súper. Quiero cerrar, no sé si a Rodis, a vos te quedó alguna pregunta más en el tintero, pero quería que nos cuentes un poco, antes de despedirnos, del proyecto Bolsillo Argento, que está ya hace un tiempito desarrollando y que es una idea, una solución para Argentina. Lo vengo cocinando desde aquella vez que fui a conocer Manion Chain. Pero bueno, a veces es difícil acceder a los recursos que necesitas, ¿no? Hay un montón de gente que tiene buenísimas ideas y que tiene ideas que después incluso se ejecutan, pero no siempre es fácil encontrar las personas para que las lleven a cabo. Entonces, en ese momento que yo le dije, ay, Jero, tenemos que hacer una moneda de los argentinos, Jero me dijo, bolsillo argento. Y, bolsillo argento no, me dijo Manion Chain. Y entonces encontré que Manion Chain es un protocolo que que resuelve el problema de la volatilidad de Bitcoin. Entonces, da para otra charla entera y la podés hacer con la gente que realmente lo hizo, pero básicamente esta volatilidad que tiene Bitcoin, que en un día puede bajar un 5% y después subir un 3%, y que hace que sea imposible como unidad de medida para una línea de producción que se extienda en un año, porque vos no podés planificar cuánto vas a pagar la goma de un BMW en Bitcoin, si ahora el Bitcoin vale 2, mañana vale 2,3, mañana vale 1,7. El señor que hace los autos necesita tener un precio que guarde relación con el auto que está construyendo. Entonces, el Bitcoin no es bueno para ese tipo para ese uso que nosotros le damos al dinero fiat actualmente. Entonces, estos chicos, Max Carrusá, Manu Ferrari y Javier Sánchez, y bueno, otro más que yo no me acuerdo nunca, diseñaron este protocolo y que invita a la gente que sí sabe que el Bitcoin es un buen activo para tener a mucho tiempo, a futuro, a poner sus Bitcoins, y también invita a aquellas personas que tienen miedo de la volatilidad del Bitcoin a que lo pongan ahí, y se hacen como unas fórmulas y se van compensando y ellos emiten un token que es ERC20, que es de Ethereum Virtual Machine, usan el lenguaje Solidity de los smart contracts, pero en vez de estar en Solidity, que no se sabe qué hay abajo, está sobre Bitcoin, porque está sobre la sidechain de Rootstock, que a la larga lo que hace es tomar los Bitcoins, tomó los Bitcoins, de algún modo los identifica, y en ese mundo donde uno deposita de Rootstock, uno entra en Rootstock, va con su Bitcoin en Rootstock, lo pone, y en ese mundo puede ejecutar programas de la EVM, de Solidity, hacer programas, smart contracts, para que funcionen con Bitcoin abajo. Y a mí una de las cosas que más me encantó de esto del Bitcoin, porque mucha gente dice que Rootstock no es Bitcoin porque tiene otra capa de seguridad. Y es verdad, tiene otra capa, pero es lo mismo que vos me digas que una banana no es una banana porque está pelada, ponele. No es la banana completa, estoy de acuerdo, no es lo mismo, no es propiedad absoluta como puede ser
tener un Bitcoin, pero sí es muy Bitcoin y a mí me gustó mucho encontrar que cuando vos en Lemon querés hacer un depósito de que tengas el Bitcoin que está en Rootstock, te pregunta como Bitcoin de qué cadena o de qué ámbito. O sea, lo considera, al menos en Lemon lo consideran Bitcoin y no hace mucha diferencia con eso. Entonces, viendo que hay un activo que se llama Dollar on Chain, que es un 1 a 1 con el dólar, que es estable y que nosotros los argentinos lo usamos constantemente, el dólar como valor de referencia, lo que yo vi que es necesario es hacer una aplicación sencilla de usar, que no hable de tecnología, que no hable de blockchain, que no hable de ninguna de esas cosas de criptografía que a la gente le asustan, porque es lo mismo que cuando alguien venga a pedirte, te quiero comprar un pasaje para ir a París, y vos le digas, bueno, espera, sentate que te voy a explicar la teoría de los fluidos, por la cual un avión, cuando 30 toneladas de fierros cobran, toman altura, lo hacen por un fenómeno de la suspensión en el flujo laminar. Nada, dame un pasaje para Madrid o para París o para lo que fuera, decime cuánto vale, aquí la sala y que diga como que está en el aeropuerto. Creo que hay que simplificar esas cosas para que la gente pueda beneficiarse de esto de volver a tener el efectivo en su bolsillo. En vez de tenerlo en billete, que te afanan la mitad, lo tenés en un teléfono, igual que tenés Mercado Pago o Wallah o todo eso, digital, nada más que no está a merced a las garras del Estado. Eso es bolsillo argentino. Muy bien. Todavía le faltan hacer, el bebé está en la pancita, Excelente, excelente. Bueno, Jimena, la verdad, un placer esta conversación. Nos encontramos con un montón de reflexiones, un montón de ideas, muy buenas historias y te agradecemos mucho por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Ha sido un placer porque también la magia de las entrevistas es que ocurre esta mayéutica. Ustedes me hacen decir cosas que yo no sabía que tenía dentro. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jimé. Y bueno, Rodis, aquí terminamos Generación Bitcoin, episodio 13. Muy buen episodio, Adam. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.